Ay, Cuba, Cuba, donde siempre hunden esas manos extrañas, en esas selvas, en esas tierras, en la isla. La brisa que anda a tientas, rodando por las montañas, llegando hasta la playa. Y son los estadounidenses los que a partir de ahora van a tener mucho más fácil viajar a Cuba. Van a conseguir su beso partido, su llanto medroso de lejanías, aunque el embargo comercial decretado en los años 60, no se equivoquen porque sigue en vigor, y hoy entran las flexibilizaciones, el deshielo de las relaciones bilaterales que fue anunciado el 17 de diciembre por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Bueno, ahí los tienen ya, muy cercana a la voz de los amores. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Y la semana próxima ambos gobiernos celebrarán lo que ni siquiera ya se habla oficialmente de turismo porque no quieren que sea tan descarado. En fin, ya viene el mar sobre la arena con el eco de tantos caracoles. Que pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo. ¿Y por qué Cuba? Porque la editorial Ediciones La Palma acaba de publicar una antología de 10 narradores cubanos jóvenes, malditos bastardos, en su colección G, y está su antólogo, su editor y su padrino. Está con nosotros Ignacio Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ignacio, te has lanzado con estos 10 narradores cubanos que no son Pedro Juan Gutiérrez, ni Zoe Valdés, ni Leonardo Padura, ni puntos suspensivos, y son Amel Echevarría, Jorge Enrique Laje, Osdani Morales, Raúl Flores, Michelle Encinosa, Abel Fernández Larrea, Eric Mota, Lena Rodríguez Iglesias, Anisley Negrín y Orlando Luis Pardo. Bueno, ¿cuál es el estado de la narrativa cubana actual, joven y fresca? De decir, maravillosa, ¿no? Bueno, nosotros pensamos desde Ediciones La Palma. Quiero aclararos que el editor de la colección G es Gilberto Padilla. Es una edición cubana. Lo que creo que tiene de novedoso esta colección es que se trata de una colección que depende de la Unión de Escritores de Cuba, que está editada ya, y que nosotros aquí pues hemos llegado a un acuerdo para editar una colección, digamos, prima hermana. Es decir, están los escritores que has mencionado, pero no necesariamente son las mismas obras, y este primer número, su número 0, que es el inaugural de la colección, es un número hecho exclusivamente por la petición nuestra para dar a conocer, aunque bueno, ya están últimamente un poco, como sabéis, ya conociéndose en España, justamente estos que yo creo que son casi todos los máximos exponentes de la llamada generación del año 0. Llama la atención leyendo estos relatos lo cosmopolitas, lo atrevidos, lo modernos que son. Rompe muchísimo el estereotipo de la literatura cubana tradicional, y yo creo que trasciende, me ha sorprendido mucho, el ámbito de la isla, ¿no? Es que pega una petardada por reflexiones del cine, ironías de la novela, de la ciudad. Son algunos muy divertidos, con mucho sarcasmo, y es que no tienen por qué necesariamente, ¿verdad?, enclavarse en el tipismo cubano, ¿verdad? Pues exactamente eso pensamos, y esa es la apuesta de la colección, particularmente de Gilberto Padilla, y la presentación del libro que tuvimos en la librería Rafael Alberti, cuya carta desde La Habana me mandó ese mismo día y me tocó leer. Apostábamos por eso, ¿verdad? Porque la referencia de la maraca y la palmera se ha perdido, y a veces uno está leyendo eso y dice, pero ¿esto es un autor cubano o es un autor norteamericano, es un autor europeo? No, eso ya creo que es una narración que no tiene tiempo ni espacio, ¿no? Se aprecia mucho también la influencia pues de la cultura estadounidense, la música, la novela negra. Hemingway está por todas partes, o sea que son chicos formados también en un cosmopolitismo muy, muy grande, ¿no? Más allá de las fronteras geográficas, ¿no? Sí, sin duda, bueno, la influencia norteamericana, aún en una Cuba cerrada y aislada, ha sido muy grande, y siempre yo he visto en Cuba que siempre, pues lógicamente, tiene una potencia cultural también a su lado, y tiene mucha influencia norteamericana, pero es que también ves influencias de Bolaño, ves influencias de Cabré Infante. O sea, son una gente que están escribiendo mucho, que llevan escribiendo el año 2000, es decir, 15 años, y como ahí aparece, tienen muchísimas publicaciones, todos los premios de Cuba, y la verdad que son una maravilla de escritores y escritoras. Me ha gustado mucho especialmente la ironía, el sarcasmo con el que se ríe de Cuba Orlando Luis Pardo, ¿no? En Cuba, en American Beauty, que es esa vuelta de tuerca donde se ríe de sí mismo, se ríe de esa cultura llena de referencias también, ¿no? Hay una cosa, lo tenía yo por aquí, dice...
típico de toda Cuban American Beach, ¿no? Ella iba a lo suyo, her business, cuando habla de la chica. La verdad es que es sensacional. ¿Qué os parece el planteamiento que hace Ignacio de darle esa vuelta de modernidad a la tradición de los escritores cubanos? A mí me parece fantástico porque yo creo que el problema de la literatura cubana posiblemente sería lo que hablábamos antes de los localismos, ¿no?, que decías de Padura. Yo estaba un poco cansada de esa literatura cubana del solar, de la prostitución, del sexo en cada esquina. Es que al final leías una novela y leías todas. O sea, llega un momento que decías, bueno, ¿esto qué me están contando? ¿Qué es lo que pasa ahora con las nuevas voces cubanas? La carencia que hay es esa visibilidad de las nuevas voces cubanas, ¿no? Es el hecho de cómo llegan, cómo traspasan la frontera, cómo sale. Porque voy a matizar una cosa, saliéndonos un poco del guión literario, pero el embargo es mentira. O sea, el embargo nunca ha existido y no es verdad. El embargo realmente era de Fidel al pueblo cubano. Estados Unidos era el quinto socio comercial con Cuba de toda la vida. El pollo que se come en Cuba es de Estados Unidos. Miles de cosas se compran allí. Tú en la calle Obispo puedes comprar todas las marcas que quieras, desde Orlando, L'Oreal, el supermercado que está en la octava detrás de la embajada rusa. Compras todos los productos que quieras. El problema es tener el dinero para poder comprarlos, evidentemente. Los libros, ¿qué pasa? Que muchos de los libros, bueno, lo que estabas hablando antes, Bolaño y Volví, por ejemplo, durante muchos años en La Habana no se podía leer. Eso no llegaba ahí. Lo que pasa que muchas cosas llegan, bueno, pues como llegan las cosas en una maleta de una persona y llega ese libro. Ese acceso antes no lo había. Ahora mismo, ¿qué pasa? Hay esa facilidad también de los escritores que pueden salir de Cuba. También pasa con los artistas, hay artistas que no pueden salir de Cuba, aunque desde enero del año pasado se abrieran las fronteras para poder viajar, y hay gente que puede viajar desde hace muchísimos años, gente afín al régimen, gente como Padura, que ya tiene la nacionalidad española y él entra y sale como quiere, o gente como Pablo Milanés en la música, o muchísima otra gente. Esos escritores que tenéis en el libro, yo supongo que son escritores de la nueva generación que ya han vivido el desencanto de la revolución, de ese marxismo, son los nietos ya de la revolución y han visto desde sus padres cómo vivieron la caída del campo socialista y cómo se han adaptado a los nuevos tiempos. Y evidentemente para esta gente la cultura es otra. Esta gente no vivió esos tiempos donde los Beatles estaban prohibidos, donde no llegaban. Pasamos a la época en la que ya hacen la estatua a John Lennon y le ponen un cuidador de la estatua de John Lennon. Es una de las cosas. Entonces, esa influencia americana, que ya se ve en todo, en la música, en la ropa, en todo, evidentemente esta gente ya esos localismos los abandona y ya se abre al mundo. ¿Qué os parece el tema del bueno, yo estoy cambio de acuerdo, de signo, el cambio de signo? Yo estoy de acuerdo con Sonia. De hecho, en La Habana está el edificio de relaciones comerciales, ¿no?, de Estados Unidos con Cuba. Por lo tanto, sí que existe esa presencia. Y bueno, entonces, bueno, yo de los escritores, yo tengo que reconocer que sí que soy un enamorado de la literatura clásica cubana. O sea, a mí Lezama Lima, Virginio Piñeira, incluso un escritor como Reinaldo Arenas o Severo Sarduí son escritores que me encantan. Sí, pero por ejemplo, esos escritores, localistas, claro, no son lo que estamos hablando, no es Padura, no es Gabriel Infante. Son escritores que sufren el exilio y que, bueno, muchas de esas obras las escriben fuera, ¿no? Entonces yo soy más consumista de ese tipo de escritores cubanos, ¿no? En todo caso, bueno, a mí me parece interesante que, bueno, pues que se den a conocer estos escritores, que bueno, que es verdad, es lo que dices, ¿no?, que todos nacen en la década de los 70, me imagino, en una época, bueno, los 80, ¿no? Los 80 algunos, ¿no? Pero bueno, nace una década que es bastante, digamos que es la década más negra del régimen castrista, ¿no? Pero bueno, hay dos del 81-84 y el resto son, bueno, 74, sí, 74, 75, 70 y 80, sí, son jóvenes, sí. Sí, esta gente nace con la caída del campo socialista. Efectivamente, o con la caída del sueño, ¿no? Sí, esta gente ya ha vivido la decepción de la, Pero de la revolución son cubana. formidables narradores, es decir, que es curioso cómo Cuba mantiene un nivel literario que es digno heredero de Severo Sarduí y compañía, ¿no? Sí. De Lezama. De Pero tantos. yo creo que hay una cuestión, perdona un momento, es la oralidad también. O sea, yo creo que hay una cuestión en el uso también del castellano
y es una cosa que aquí vamos perdiendo y en Cuba y en Sudamérica se sigue manteniendo. Hay sitios donde el castellano se habla mejor que aquí. Y hay un tema de una oralidad. Tú en cualquier calle de La Habana escuchas a cualquier persona, tenga la educación que tenga, haciéndote un cuento, como dicen ellos, y la oralidad es como los contadores del cuento de cuentos del Magreb. O sea, no tiene nada que ver. Si eso además le sumas una gente que tiene una preparación y unos estudios, y además gente, ¿no?, que tiene ese bagaje cultural, tienes esa riqueza, ¿eh? María, Alicia, ¿qué os parece este cambio de...? Con lo cual marxismo no era tan malo. No, estaba... Bueno, luego ya puntualizamos si quieres eso. Hecho No, la te lo digo por aquí. Eso puede ser político. otro debate. Estaba reflexionando sobre uno de los cuentos, el que se llama Las cosas ya no son lo que eran antes, y pensando en la literatura centroeuropea que tú mencionabas, quiero decir, al final, bueno, quitando todo tipo de ideologías, pero quiero decir, el pozo social de una gente que está muy preparada culturalmente y demás, pues probablemente las dictaduras es lo que tienen, ¿no? Que uno busca... Sí, pero a mira, través de la literatura... Perdona, pero voy a discrepar en un punto, o sea, y lo conozco de primerísima mano, te lo puedo asegurar. Primerisma, me pasa, es que me ha dado envidia Victoria. Templisma es. La gente de la revolución, la gente que se educó, que empezó en los colegios americanos y posiblemente llegó en la generación de la universidad, esa primera revolución, esa gente tiene una formación que no es esta gente que fue al colegio en los 70 y los 80. Esa gente, el programa que tienen para estudiar, la única literatura que estudian es José Martí. Eso es lo que estudian de literatura. Sí, pero yo no estaba mencionando, quiero decir, me parecía divertido eso que constantemente estemos hablando de las maldades de unas y otras formas políticas de ver la vida, pero por ejemplo en este cuento que os estaba mencionando, Eric J. Mota, creo que se llama el autor, habla como que los términos se invierten y La Habana deja de ser quien envía a los balseros para ser receptora de gente que viene a refugiarse allí porque lo ven como es una especie de distopía futurista, y entonces de repente el futuro y la bondad se ve en los soviéticos, pero ya no está en el espacio real, sino que está en el cosmos, ¿no? Entonces lo saca todo muy fuera de contexto, muy fuera de madre, y entonces entre esa visión de el cambio de torna y luego el otro cuento en el que habla de esa especie de parodia brutal donde Cristiano Ronaldo tiene un monstruo que le sale del cuello, que además cobra vida por sí solo, y que todo es una especie de operación trampa para tapar lo que verdaderamente les interesa a ese Robin Hood de las Ramblas, creo que le llaman directamente en el libro, ¿no? Que es la operación succión de los libros de la Central, porque quieren libros que no estén ideologizados, ¿no? Conectando con lo que tú hablas de Martí, ¿no? Entonces es ese ansia de conocer otra literatura, pero que realmente es eso lo que probablemente les ha quedado, es la voracidad de no haber tenido, ¿no? Sí, y eso lo encuentras en muchas culturas, en muchos países del este, ¿no? Que el no tener posibilidad de expresarse les ha dado, la necesidad de buscar, ¿no? No, evidentemente, pero además, mira, hay una cosa, o sea... Si por mí lo siento. ¿Qué estamos escuchando? Bam Bam. Bam Bam. Hay una cosa, Bam Bam. Bam Bam, hay una cosa, Bam Bam, Bam Bam, Juan Fornel, que es la versión de Emilio Estefan, pero de La Habana. Es el capo de la música ahora mismo y es el grupo que más suena en los últimos 20 años. Todos los grandes músicos han pasado por la formación de los Bam Bam. Le llaman que es como un tren. María está la pobre ahí tan discretamente esperando su turno. Pero bueno, Sonia, remata el balón. No, yo quería decir, Ronaldo. Hay una cosa, yo creo que más allá de la formación o de la tradición literaria, esta gente de lo que vive es la calle de La Habana y la historia de La Habana. O sea, esto es, si tú tienes esa historia a las espaldas, si tú escuchas simplemente lo que decía en cada esquina de La Habana, esta gente lo que ha vivido, o sea, el sentido del humor es fruto del desengaño por el que han pasado y de luego lo que tienen que hacer el día a día en La Habana. Entonces, realmente, una persona que está inmerso en eso, tiene ahí una historia. Por las dudas, cuando de veras
María, nada, ¿no? Está... No, yo no estoy esperando mi turno porque estoy completísimamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Sonia. Estoy encantada de que hable ella. Estoy feliz, estoy completamente de acuerdo. Mi experiencia con literatura cubana ha sido de muchísima lectura, desde luego, tanto los clásicos que mencionabas antes, que creo que también, igual que Sonia, que no son ese color local que tiene Zoe Valdés o que incluso tiene Leonardo Padura, que tampoco es lo más local que hay en Cuba. No, ni mucho menos. Claro. Pero bueno, tiene todavía ese aroma a café, ¿no? Quizá. Pero qué bien te ha quedado eso. Sí, pero también es cierto, y tengo que decir que yo el año pasado estuve en Cuba y me sorprendió muchísimo, pues eso, que yo iba un poco idealizada, ¿no? De tanta lectura, iba esperando encontrarme el aroma a café saliendo de las puertas, etcétera, etcétera, y en realidad en el centro de La Habana hay una serie de calles que tienen ese aromilla, pero el resto, mira, a mí me llevaron amigos cubanos de allí, de la Facultad de Letras y de la Casa de América, a unos sitios que ya los quisiéramos nosotros en Canarias o que ya los quisiéramos nosotros en Madrid, si me apura. Unos bares impresionantes a la última, con pantallas por todas partes, unos sitios, unas casas de exposiciones espectaculares, no sé. Quiero decir... Aparte, La Habana tiene todavía ese punto canalla también, ¿no? que quizás Madrid ya ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, la vida nocturna habanera es... Nos ha hecho rutinarios en Madrid, ya se ha hecho lo canalla es rutinario. Sí, y La Habana no es lo que era ahora, que hace 10 años. O sea, hace 10 años todavía La Habana era lo que era, ahora ya mucho de La Habana ha muerto. Lo que pasa es que La Habana... Arriba lo que decías tú antes, Alicia, ¿qué pasa? Que esta gente que tiene 30 años, 25 años, que aparte tiene la posibilidad de... Esta gente lleva a los hoteles y tienen internet. Ya pueden entrar, incluso si tienes pagando 15 euros en 15 minutos. Ese es otro tema, porque, por ejemplo, gente como Wendy Guerra, que es una de las ahora, ¿no?, de las escritoras en este momento, claro, ella dice, no, yo sigo viviendo aquí porque, bueno, yo quiero seguir con mis raíces, yo pues eso, voy al hotel, cojo el internet, claro, tienes $15, sí, o sea, sí. la gente no gana $15 al mes, este es otro tema. Y curiosamente, Wendy... Sí. ¿Sí? ¿Sigo? Wendy... Por favor, no sé. Por favor. Wendy Guerra ha escrito esta semana, no sé si han leído el blog de... Ella tiene un blog en El País. El blog de ella de esta semana, precisamente sobre el color local de La Habana. Se llama, me parece, Habanese. Es un precioso título que le ha puesto, Habanese. Ignacio, claro, ¿qué te parece la que están liando aquí, los contertulios? Que estás ahí... ¿Puedo antes de que intervenga, David, hacerle una pregunta? Está congojado, está congojado. Sí, me estoy acordando de Umbral y su programa que hay con yo quería hablar de mi libro. Yo es que quería hacer una pregunta sobre su libro, es que no entonces te le dejan voy a hablar, dar... Alicia, mira, dale. Le voy a no, pero veo que hay mucho interés. Es que tengo una duda porque el primer cuento, Isla, el de Ahmed Echevarría, como has mencionado que no es la misma edición la que ha aparecido aquí en España que la que ha salido en Cuba, este cuento que es, yo diría que brutal, ¿ese cuento sería publicable en Cuba? Todos estos relatos son inéditos. Es un cuento que yo creo que ahora mismo no es todavía publicable en Cuba, porque además yo creo que como todos nos salta la imaginación, cuando habla del viejo presidente, pues sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Y del presidente provisional. Y es un cuento pues muy simbólico que tiene muchos juegos en el nivel para entenderlo. Entonces, este libro, como os comenté antes, fue una solicitud nuestra de Ediciones La Palma, de alguna manera para introducir a la llamada generación del año cero. Y son cuentos inéditos, y a partir de ahora lo que pretendemos es desarrollar pues inicialmente por lo menos una obra de cada una de estas personas. Pero yo es que me hago la idea de que sí que sería publicable, y además me parece que el nivel de sugestión y de ironía que tiene el cuento, quiero decir, no es que los demás desmerezcan, ¿no? Pero realmente yo creo que está muy bien elegido como apertura este cuento, porque cuando habla de, bueno, ese personaje vestido de verde oliva que va dando empellones por la plaza cívica y que finalmente, bueno, no quiero desvelar, pero se convierte en una fantasmagoría de sí mismo y que encuentra en la literatura la salvación de la nada, ¿no? Yo creo que es muy simbólico y da bastante la medida de lo que, bueno, en realidad pretende el libro, ¿no? De cómo el escape está a través de la palabra en muchas ocasiones. No sé si hay algo de eso en la edición del libro.
Sí, a mí la verdad que me asustaba un poco que pusieran ese relato el primero, porque me parece el más difícil de todos, y sobre todo a las personas ajenas a pues un poco las técnicas narrativas y el mundo cubano, sobre todo el complejo actual que viene después del periodo especial, pues creo que es un difícil para entrarle. De hecho, cuando alguna persona amiga pues me habla sobre el libro, le recomiendo que lo lea en último lugar. Uh-huh. Y que pueda empezar a lo mejor por algunos más accesibles, por ejemplo el de La Manca, ¿no? La muchacha manca, que me parece un cuento muy dramatúrgico y tal vez una manera un poco más fácil de entrar, pero yo creo que el de Amel es excelente y por eso está puesto ahí. Pero también tiene una segunda lectura ese cuento que tú mencionas de La Manca. En cualquier caso, que lo lean, ¿no? Los 10 narradores cubanos de Ediciones La Palma, que se trata al final, Ignacio, de que la gente compre el libro. Sí, exactamente. Eso es lo importante. Sí. ¿Se localiza bien? Mira, se localiza en las principales librerías de Madrid, tienen pocos ejemplares, la librería Rafael Alberti es la que más tiene, y además también se puede comprar con descuento en el blog de la editorial La Palma. Muy bien. Ediciones La Palma, editorial La Palma, ha estado con nosotros Ignacio Rodríguez, su editor. 10 narradores cubanos es la recomendación que ha dado pie a la tertulia. Un placer, Ignacio. Muchas gracias a vosotros, encantado.